Seguimos con el ciclo que inauguramos la semana pasada de Genealogías Cruzadas, dirigido por Laura Freixas. Empezamos con Lluís María Tudó, que nos habló de la influencia que ejerció en su carrera como escritor de Carmen Laforet, y hoy seguimos con una conferencia de Justo Navarro, a quien ahora Laura Freixas presentará, sobre Víctor Català. Me parece que realmente es una oportunidad de oír a uno de los mejores escritores en castellano, como es Justo Navarro, hablar de la influencia de una escritura tan importante en la tradición catalana como es Víctor Català. Justo Navarro, además, ha prestado una atención muy especial y muy matizada a algunos aspectos de la literatura catalana. Es autor de una novela sobre Gabriel Ferraté, F., publicada hace bastantes años. Supongo que ahora se refiere a ello. Y, por tanto, su visión y su mirada creo que van a enriquecer especialmente estas genealogías cruzadas entre literatura española o en castellano, literatura catalana, y entre literatura masculina, verdad, y femenina. Sin más, le dejo la palabra a Laura, que presentará a Justo, y muchas gracias a todos por su asistencia. Hola, buenas tardes. Os tengo que confesar que esta ha sido la conferencia más difícil de organizar de este ciclo, porque yo quería que la diera un escritor español no residente en Cataluña que conociera bien la literatura catalana, y curiosamente de esto hay muy poco, lo cual me parece la verdad una anomalía. Habría sido mucho más fácil encontrar a un escritor español que conociera bien la literatura alemana, por ejemplo, ¿no? Creo que en este sentido algo hemos hecho mal, no sé muy bien qué y quién, pero en todo caso creo que deberíamos corregirlo e intentar que nos conociéramos mejor y que hubiera más intercambio, y eso es lo que estamos intentando con este ciclo. Pensé en Justo porque conocía su novela consagrada a Gabriel Ferraté, F., y aparte porque es un escritor que me gusta mucho, al que sigo hace muchos años. Cuando yo era editora, además, le pedí que tradujera uno de los volúmenes del diario de Virginia Woolf que publiqué, y lo tradujo muy bien, sigue traduciendo. Justo Navarro nació en Granada en 1953, tiene 2 libros de poemas: Un aviador prevé su muerte, que fue premio de la crítica, y Mi vida social, y las novelas El doble del doble, Hermana muerte, Accidentes íntimos, que fue premio Herralde, La casa del padre, El alma del controlador aéreo, F., que fue premio Ciudad de Barcelona, Final Music, El espía y Gran Granada. Yo de estas 9 novelas he leído 6, las estaba contando el otro día. Y me gusta mucho su mundo, que es un mundo muy particular, que es a la vez, curiosamente, amenazador y muy cómico. Os recomiendo, de las que he leído, La casa del padre y El alma del controlador aéreo. Bueno, y tengo muchas ganas de ver qué es lo que nos cuenta sobre este pequeño texto, el primer texto publicado por Víctor Català. Adelante. Buenas noches. Muchísimas gracias al Clark, a Laura. Muchísimas gracias por estar aquí. También muchas gracias a ustedes por su disposición a oírme. He elegido un texto que conoce muy poca gente, creo yo. Se habla de él, pero casi nadie lo ha leído. Se llama La infanticida, y se puede entender o como un monólogo dramático o como un poema en endecasílabos. Son un poco más de 300 versos, y lo escribió Caterina Albert en 1898 y lo presentó a unos Juegos Florales. Era ya 1898, la reina Chenza ya estaba empezando a ser un cadáver y los Juegos Florales no eran ya lo que eran, pero ella se atuvo a las costumbres de la época y mandó un poema y un texto teatral, que sería el monólogo dramático, La infanticida, y resulta que tanto el poema como el monólogo se los premiaron. Pero nadie sabía que el monólogo y el poema lo había escrito una mujer. Cuando se enteraron que Caterina Albert
había escrito aquel texto que les pareció tan brutal y tan repelente, se escandalizaron. Hasta el punto que Catarina Albert no llegó a recoger nunca su premio, ni siquiera llegó a publicar su monólogo. Y a partir de ahí decidió que quizá era más seguro para una mujer hacer, por ejemplo, como George Sand y firmar como si fuera un hombre. Y a partir de ahí, Catarina Albert se convirtió en Víctor Català. Entonces, ¿qué cuenta la infanticida? Lo resumo brevemente. Pertenece a lo que la crítica llama la literatura rústica, la irrupción del campo en la literatura catalana propia de su tiempo. Está situada me figuro que en la comarca, la sitúo yo imaginariamente en la comarca de la que procedía la escritora, que es el macizo del Montgrí, y trata de una campesina, hija de un molinero, que en medio de las circunstancias duras de su vida, al servicio de su padre y de sus hermanos, como una especie de bestia de carga para todo, llevando la casa y haciendo lo que le mandan, esa señora tiene lo que se hará al final la mala fortuna de enamorarse de un señor. Se enamora de un señor y el señor le ofrece una vida que no tiene en su casa. Este señor la seduce, la conquista y con él se queda embarazada. El problema es que le tiene tanto miedo a su padre que pensar que el padre se entere de lo que ha sucedido la lleva a matar a su criatura cuando la tiene, ha mantenido el embarazo en secreto, y cuando tiene a la criatura, cuando la criatura rompe a llorar, ella, muchas gracias, ella no puede hacer otra cosa que matar al niño. A la niña, es una niña. Esa es la historia que cuenta la infanticida en un lenguaje muy inmediato, muy gráfico, muy sensorial, muy material, verdaderamente efectista y verdaderamente, como dirían los italianos, invadente del público, de la sentimentalidad del público. ¿Por qué me ha interesado en concreto, una vez leído ya con atención, este monólogo, esta infanticida? Porque toca a dos aspectos que me interesan especialmente de la literatura. Uno es cómo el público lector o el público de una obra de teatro participa en el mundo de la obra, se implica en el mundo de la obra. En el momento en el que está asistiendo a la representación del monólogo o en el momento en el que lo está leyendo, está en el mundo de los valores de la obra literaria que tiene entre manos. La relación del público con la obra me interesa, pero hay otro aspecto que quizá me interese más. Y es algo que yo llamaría el carácter normativo o legislativo de la literatura. El sentido que tiene la literatura como una instancia que da normas, que promulga normas, que enseña maneras de vivir, que enseña formas de conducta. Por ejemplo, un caso en el que se ve claro el carácter normativo, legal o legislativo de la literatura es los cuentos de hadas. Por ejemplo, los cuentos de hadas de los hermanos Grimm, que curiosamente tratan de un mundo semejante al que trata la infanticida. El mundo de las casas, de las madres, de los padres y del miedo a las madres y a los padres. Por ejemplo, Hansel y Gretel, dos niños a los que su madre, de acuerdo con su padre, pierde en el bosque.
Por ejemplo, la Cenicienta, a la que la madrastra castiga y obliga a trabajar con la misma dureza que el padre de la infanticida, que se llama Nela, por cierto, la obliga a trabajar a su hija. O, por ejemplo, el Enebro, en el que una madrastra le corta la cabeza a su hijastro. Es un mundo que encontramos con frecuencia en la literatura del siglo XIX, en esos cuentos que recogen los hermanos Grimm, pero que llega también a, como hemos visto, a la infanticida de Katharina Albert, o llega también a ese cuentecillo de Chekhov, del que pronto hablaremos dentro de un rato, en el que cuenta la historia de una pobre criada que cuando lleva ya muchos días sin dormir porque el niño al que cuida no la deja dormir y no puede ya soportarlo más, asfixia al niño y se queda dormida. Hay un mundo que nos recuerda cómo la familia es un ámbito peligroso y cómo la familia es un lugar también para impartir normas y donde se aprende lo que es bueno y lo que es malo. La infanticida lo primero que empieza es precisamente implicando a su público. Pido perdón por mi pésima pronunciación del catalán, pero voy a intentarlo. También lo tengo traducido aquí, lo he traducido, pero en fin. Què hi fa aquí tanta gent? Podien dir-me que un cop ja fos a dins d'aquesta casa ningú més me veuria. Era mentida. Tots me van enganyar. Tots, aposta. Que yo he traducido, ¿qué hace aquí tanta gente? Me habían dicho que una vez dentro de esta casa nadie más me vería. Era mentira. Todos me engañaron, todos. Y con ese principio fulminante de la infanticida, la escritora Katharina Albert está implicando a su público, está dirigiéndose a su público y le está diciendo: vosotros aquí, como mirones, estáis participando de mi desgracia, estáis participando del mundo de valores que vais a ver en este monólogo. Katharina Albert, además, que yo creo que pensaba más en el texto como en un poema que como en algo para representar, sin embargo, se preocupó de hacer una serie de observaciones al principio de cómo tenía que representarse el monólogo. Y explicaba que para evitar el aburrimiento, la actriz que representara a Nela, que es el nombre de la infanticida, tenía que moverse agitadamente por lo que representaba la escena, que era una celda de manicomio. Y señalaba que había que tener en cuenta, le advertía al público, que Nela no era un ser perverso, sino que era una mujer movida por la pasión, víctima de las circunstancias. Esto estaba muy de moda en la literatura naturalista de la época, en la que todo dependía de las circunstancias y todo era una fatalidad a la que uno no podía enfrentarse. Juan Benet una vez escribió que, puesto que las circunstancias tenían la culpa de todo, lo mejor era abolir por decreto las circunstancias. Con lo cual se terminaba con ese problema, pero en fin, todavía no se habían abolido en tiempos de la pobre Nela y, víctima de las circunstancias, se encontraba en la celda de un manicomio. E inmediatamente explicaba a Katharina Albert las circunstancias en las que se encontraba esta pobre mujer. Dice que estaba entre dos paralelas inflexibles: el padre y su amante, que se llama Raine, y que era un señorito, un señor. Entre esas dos paralelas estaba encerrada la pobre Nela, y sigue precisando Albert, entre la culpa del amante y el castigo que le prometía el padre.
Y el castigo lo explica inmediatamente en qué consistía el monólogo. Y lo leo en qué consistía el castigo. Está la pobre Nela en su celda de manicomio, pensando que le gustaría huir, pero dice, ¿y a dónde iba a huir? Y dice, ¿a la Masía? Ah, no. Ahí, el pare, que en casa reu per degullar-me un dia, ja va mostrar-me aquella fals retorta, més relluenta que un miral de plata y más fina de tal que una vimella. Y inmediatamente Catarina Albert, que tenía un sentido del efecto grandísimo, introduce una onomatopeya que dice «Te la pots mirar bé», va dir el pare. «Te la pot mirar bé», va dir. «La guardo per tallar-te en rodó aquells cap de bruixa el dia que m'afrontis i rebaixis. Mira-la bé, goza bordella». Y la mueve en el aire el padre y dice, «Cada xist, me rezaguía el ánima de vivo en vivo el mol de los fonem». Me llegaba hasta el hueso el ruido de la hoz en el aire con el que amenazaba con cortarle la cabeza. Hay un tratado de la argumentación o de la retórica que explica que las onomatopeyas son una figura de la presencia, ayudan a mantener, a acercar el objeto del que está hablando el escritor al público o al lector. Y en un diccionario de cómic se explica que las onomatopeyas son objetivas, es decir, representan el objeto. Por ejemplo, aquí la hoz, el chis, uno se imagina la hoz en el aire, dice, representan el objeto, pero también una onomatopeya hace referencia a lo que se siente. Hay onomatopeyas que hacen referencia a las emociones que siente el lector o el que la oye al contacto con la onomatopeya. Y Catarina Albert tiene la habilidad de usar esta onomatopeya que se refiere tanto al miedo al objeto, a la hoz que corta la cabeza, como a la emoción que siente la pobre Nela, el miedo tan terrible que siente cuando recuerda el silbido de la hoz en el aire. La primera parte del monólogo está centrado en representar la vida bestial que sufre la pobre Nela en casa de su padre, la bestialidad del padre como amenaza de una posible muerte el día que se enfrente a él y lo rebaje, o el día que le plante cara y lo rebaje. Esa parte se centra en el mundo cotidiano de la pobre Nela, que tiene que dar de comer a su hermano y les tiene que mantener la casa arreglada. Y entonces, como en los cuentos de hadas, que he dicho antes que la infanticida me recordaba a los cuentos de los hermanos Grimm, como en los cuentos de hadas hay otro tiempo que es un tiempo mágico. Está el día que es terrible, y la noche. Es como en el cuento de Cenicienta, que después de un duro día de trabajo, Cenicienta se transforma y se convierte en una princesa que va al palacio del rey para ver si el príncipe la acoge como su princesa. Y en la infanticida se produce el mismo esquema. Por la mañana, el castigo de trabajar sin descanso, amenazada frente a la brutalidad de los hermanos y del padre. Y de noche, el encantamiento que la absorbe y se la lleva a otra vida que quisiera que durara siempre. Entonces, cuando espera a que los hermanos se duerman, Nela sale descalza de la casa para que nadie la oiga y va a buscar a su amante Reiner al barranco. Y a mí las escenas en las que deja la casa sosegada y se va a buscar a su amante, a Reiner, lo que me recordaron fue el poema de Juan de la Cruz, La noche oscura, que dice:
porque Nela se va descalza y sin ruido. Y el poema de San Juan de la Cruz, lo recuerdo, dice: en una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Y así, absorbida porque la está esperando su amante en el barranco, sale Nela y va a encontrarlo. Y hay una cosa muy curiosa que Catarina Albert ha conseguido, que es que Nela en su monólogo se refiere una y otra vez a animales. Por ejemplo, su padre la llama perra de burdel, goza por ella, ¿no? Pero cuando ella sale de la casa, ansiosa de encontrarse con su amante, y cuando se encuentra se queda como una oveja desangrada, como una oveja herida, se queda floja. Ahí el padre la trata como si fuera una cerda, pero ella cuando va corriendo por el campo cogiendo flores, un poco como la escena de Ofelia antes de su muerte en Hamlet, cuando va cogiendo flores, ella se siente como un gamo. Hay así una serie de contraposiciones de los distintos animales, lo que le llama el padre y lo que le llama y lo que ella se ve cuando sale en ese tiempo del encantamiento, el tiempo nocturno en el que sale a buscar a su amante. Y entonces, cuando se encuentra con su amante, se produce un curioso paralelismo que me recuerda aquello de las paralelas inflexibles de las que hablaba en la introducción Catarina Albert. Y es que el padre, cuando la amenazaba, la cogía con brazos de hierro, ambras de ferro. Pero el amante la abraza con brazos ferreños, que si lo busca uno en el diccionario pone fuertes, robustos, pero por la raíz es férreos. Tanto el padre, que es la amenaza y el castigo, como el amante, que es la culpa y el amor, comparten una característica: los dos tienen brazos de hierro frente a la verdadera fragilidad de Nela, que está a merced de uno y del otro. Había un texto de otra gran escritora que también se ocupó de estas cosas, de las que Catarina Albert se ocupa en su monólogo, que es Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán escribió en 1892 un texto sobre la educación de las mujeres. Y decía: no puede, en rigor, la educación actual de la mujer llamarse tal educación, sino doma, pues se propone por fin la obediencia, la pasividad y la sumisión. En su casa, el que educa a la pobre Nela con sus métodos bestiales es su padre. Pero ella cuenta cómo era una bestia salvaje, así lo dice, a la que todo lo que sabe, modales, comportamiento, dulzura, se lo enseña su amante, Rainer, que era un señor. Y explica que si antes ella chocaba con todo el mundo, escupía, tiraba las cosas, que desde que lo conoce ha cambiado absolutamente y se ha transformado. La doma va entre aprender la docilidad absoluta y los buenos modales hasta simplemente servir como una bestia de carga en la casa. Pero en realidad, igual que los dos tienen brazos de hierro, el amante y el padre, los dos están practicando el sistema educativo que en 1892, poco antes de que Catarina Albert escribiera su monólogo, dejaba sentado por escrito Emilia Pardo Bazán. Hay una veneración absoluta de Nela hacia su amante,
que la lleva a compararla con Cristo, lo lleva a compararlo con Cristo y dice que ella solo hace o solo haría lo que él le dijera, porque era como si Dios le hablara al oído cuando el amante le habla. Y a mí me recuerda otro clásico de la literatura hispánica, que sería La Celestina, cuando le preguntan a Calixto, le preguntan si él es cristiano, y dice: yo soy melibeo, en Melibeo creo, en Melibea creo, a Melibea adoro. Pues un proceso así se da también entre Nela y su amante. También lo adora y también estaría dispuesto a hacer lo que él quisiera. Ahora bien, ¿qué pasa? Su padre no quiere que Nela, cuando empiezan a correr la habladuría, se vea con un señor. Corren habladurías de que se está viendo con un señor y el padre está muy preocupado, porque el padre sabe que los señores son embusteros. Los señores, algo de lo que no, como dice el monólogo, son peores que el demonio. El padre que estuviera con un señor lo espantaría muchísimo más que cualquier otra cosa y el castigo podría ser terrible. Y efectivamente, el padre tenía razón. Cuando este señor, Rainer, acaba sus estudios, desaparece y la pobre Nela se queda sola y embarazada. Se queda abandonada. Al fin y al cabo, el padre, la prevención que tenía hacia el Señor estaba en parte justificada. Hay un cuento de Emilia Pardo Bazán, ya que hemos hablado antes de ella. Hay un cuento de Emilia Pardo Bazán que se llama Las medias rojas, que trata también de la prevención de los campesinos hacia los señores. Las medias rojas cuenta otra historia brutal. Cuenta la historia de una muchacha que aparece en su casa un día con unas medias rojas. Cuando el padre la ve, el padre se llama el tío Clodio, y la pintura que hace de él Pardo Bazán es de una brutalidad apabullante que da verdadero miedo. Pues cuando el tío Clodio, el padre de la niña, la ve con las medias rojas, le pega un puñetazo que le desprende la retina y le arranca un diente de otro puñetazo. Y dice, el cuento termina: cuando le dijeron que tenía un desprendimiento de retina, ella no se preocupó mucho, no sabía que se había quedado tuerta. Ese es el final del cuento. Se ve que en la época la brutalidad narrativa era una cosa clara. Por cierto, se habla del naturalismo español de esa época, en el que entrarían, por ejemplo, estas cosas de Caterina Albert. Se habla del naturalismo, pero yo creo que tanto en Pardo Bazán como en Caterina Albert la tradición no era Solá, no era Émile Solá, ni era la novela francesa, sino que era algo mucho más castizo. Y eran las vidas de santos y las vidas de mártires, los libros hagiográficos que tratan de martirio, cosas muy efectistas, de la espiritualidad esa que se dirigía a los sentidos, por ejemplo, en los servicios espirituales a los San Ignacio de Loyola, de los romances de ciego. Yo creo que esa es la verdadera tradición de esta literatura, ligada con el medio en el que solían publicar estos escritores, que era el periódico. Eran cuentos que se publicaban en periódicos o eran poemas que salían en revistas que tenían que competir con el sensacionalismo periodístico que entonces empezaba a cobrar carta de naturaleza y a dominar en los medios, en lo que entonces eran los incipientes medios de comunicación que tenemos ahora mismo. Entonces, esa relación entre periodismo sensacionalista y, por otra parte, literatura geográfica, espiritual, material de martirios, palizas, clavos, espinas, latigazos, etcétera, yo creo que ese efectismo
brutal, es lo que está en la base de los escritores españoles o de las escritoras españolas como Catarina Albert y como Emilia Pardo Bazán. Estaba diciendo que esta literatura es ejemplar de cómo la obra literaria cumple una función normativa, una función legislativa, es un texto legal. Y la historia de los cuentos de los hermanos Grimm, yo creo que lo demuestran. Los hermanos Grimm tenían una formación jurídica, vivían en época de un jurista clásico que era Ponsonby, que compartía con ellos la creencia de que la ley, más que en textos legales, en códigos escritos, debería basarse en el espíritu del pueblo y en la costumbre de los pueblos. Tenía una frase Savigny que decía: el hogar de la ley son los cuentos. Los cuentos enseñan a comportarse, enseñan a los niños a obedecer a sus padres, enseñan a los niños a que si hacen algo mal reciben un castigo, a que los malos son castigados. Los niños aprenden una serie de normas leyendo cuentos y oyendo cuentos que les cuentan. Y la literatura enseña, por ejemplo, a que sepamos aceptar el papel de la violencia a la hora del castigo y la crueldad a la hora del castigo. Los cuentos de los hermanos Grimm son terribles. Uno de los más terribles que hay es uno que se llama El enebro, en el que la madre le dice la madrastra le dice al pobre niño, al que trata siempre muy mal: hoy te voy a regalar una manzana. Y abre un baúl y le dice: asómate y cógela. Y dice el niño: ¿cuánto ha cambiado mi madrastra? Se asoma al baúl y cierra el baúl de golpe y le corta la cabeza. Entonces coge la cabeza, esto era para niños, o sea, sé que nosotros no lo entendemos bien, pero coge la cabeza la madrastra, que era una señora después de todo cuidadosa, y la coloca encima de el niño y lo deja sentado en el sofá de la casa. Y le dice a su hermanita, que esa sí era hija suya de verdad, que se llamaba Marlene. En la traducción española es mucho más bonito porque lo traducen por Marlenita. Le dice a Marlenita: llama a tu hermano para que coma. Y va Marlenita y le dice a la madrastra: mamá, lo llamo y está dormida. Dice: pues dale un guantazo para que se despierte. Y va la niña y le da un guantazo y se le cae la cabeza al pobre niño. Pero la niña era buena. En fin, ya no sigo contando el cuento, no quiero. Pero en fin, estoy viendo que no solo es la literatura, la infanticida, al lado de los cuentos de los hermanos Grimm, es un chiste. Pero, en fin, lo que quería decir es que los cuentos de hadas y la literatura en general nos enseña normas, nos enseña modos de comportamiento y tal, y por eso ser escritor es una gran responsabilidad, y ser lector también, porque tenemos que tener cuidado con lo que leemos, porque vaya que nos enseñen lo que no deben, en fin, que teniendo en cuenta este carácter legislativo de la literatura, que yo le atribuyo a la literatura, bueno, yo no, en realidad lo he tomado de un artículo buenísimo de una señora que se llama Catherine Roberts, que está publicado en la revista de leyes de Yale, que no me acuerdo exactamente cómo se llama la revista, y que es un artículo larguísimo, un artículo como de 40 páginas, pero espléndido sobre los cuentos de los hermanos Grimm y el papel legal de la literatura. Pues bien, me pongo a leer La infanticida como un texto legal, por decirlo así, y me digo, vamos a ver, este monólogo, parece un texto antipatriarcal, porque
la brutalidad del padre es evidente, la felonía del amante es también clara, porque abandona a la pobre Nela se queda sola y en su desesperación tira a su niña al molino, a la rueda del molino, y Catarina Albert, que era bastante truculenta, bastante tremenda, no se contenta con decir que lo tira al molino, sino que introduce, igual que había introducido la onomatopeya del ch, introduce una onomatopeya para decir cómo suena el niño cuando pasa por encima la muela del molino. No voy a hacerla. Pero, en fin, yo me preguntaba, ¿qué carácter legal tiene este texto? Hay un artículo sobre la infanticida de Francesca Bartrina, en el que dice que el padre representa un papel de guardián y represor de la moralidad, le prohíbe a la niña, a Nela, que tenga relaciones sexuales, pero también un papel que consiste en mantener el orden social vigente. Le prohíbe que se junte con reines. La relación no la puede mantener porque uno y otro pertenecen a esferas sociales diferentes. Rompe el orden instituido, lo que le dicta dos leyes. El monólogo registra esas dos indicaciones del padre: no mantener relaciones sexuales y nunca con nadie de una clase superior. En realidad está dictando el sentido común de la época y el que imponía la vida práctica. La desgracia de Nela viene porque mantiene relaciones sexuales con un señor y porque al mismo tiempo ha desobedecido a su padre. Y se cumple lo que suele ocurrir en los cuentos de los hermanos Grimm: es castigada, acaba encerrada en un manicomio. Para ser prudente había que hacer lo que decía el padre. Por brutal que fuera el padre, parece eso. Hay otro cuento en el que también matan a un niño. Es un cuento de Chekhov que se llama Sueño. Ahí cuenta una criada que se llama Barca, una criada Barca que se pasa el día trabajando con una brutalidad también exagerada, friega, tiene que ir a comprar, la vuelven otra vez a mandar a comprar, le mandan que limpie los zapatos del señor, no puede parar en todo el día de trabajar y además tiene que cuidar a un niño, y cuando llega la noche y está absolutamente rendida, no puede dormir porque el niño no para de llorar, y si ella se echa a dormir, el amo llega y le pega. Y vive en esa terrible agonía de querer dormir una noche, otra noche, otra noche, y el trabajo al día siguiente, cuando ya se está quedando dormida, la despierta otra vez el niño, la despiertan ya para que vaya a comprar inmediatamente. Vive absolutamente castigada hasta que por fin una noche no puede más y se levanta y decide, en un acceso casi de euforia, ahogar al niño, y la ahoga y se queda dormida por fin. Y termina el cuento Sueño de Chekhov, que está escrito en los mismos años que la infanticida de Catarina Albert. Ahora bien, yo creo que la norma que enseña el cuento de Chekhov es distinta de la norma que dicta el monólogo de Catarina Albert. Y lo explico. En el monólogo de Catarina Albert, lo que se subraya es una mujer perdida por su pasión, por las circunstancias, entre dos paralelas inflexibles que son dos hombres, el padre y el amante. Rompe el sentido común de la época, rompe las normas de la época y acaba en un manicomio. Y aparte de eso mata a su pobre niña. Pero en el cuento de Chekhov lo que se nos dice es que cuando alguien abusa sistemáticamente de alguien, de una pobre mujer que se ha visto reducida a la servidumbre siendo una niña porque su padre se ha muerto y su familia se ha quedado en la miseria, cuando una y otra vez castigan a una pobre niña, se producen efectos
indeseables como es la muerte del inocente niño al que mata. Y estaba pensando eso, digo, no, se puede leer este cuento, este monólogo como un texto que subraya la brutalidad del padre y del amante frente a la pobre Nela, pero en realidad lo que está defendiendo es el sistema de valores del padre, el sistema de valores patriarcal de esas dos paralelas inflexibles en el que está encerrada, como entre las paredes de un manicomio, la pobre Nela, la pobre infanticida. Y nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, Justo, por este recorrido apasionante que nos ha llevado de los hermanos Grimm a la revista de Derecho de la Universidad de Yale, pasando por los romances de Ciego y San Juan de la Cruz. Vamos a abrir el coloquio. Bueno, ¿quién quiere romper el hielo? ¿Quién quiere hacer una primera pregunta? Yo quería comentar una cosa. Aparte de felicitarme por la magnífica explicación, me ha entusiasmado. Aparte de eso, yo quería preguntarme si no es posible que una obra literaria sea una obra viva que se interprete de diferente manera según la época. Quizá cuando se escribió esta obra, en que la mujer estaba sometida, las clases sociales marcadas y tal, tenía ese mensaje. Pero posiblemente, si yo hubiera leído ahora esta obra sin la explicación que usted ha dado, no habría caído en la cuenta. Me habría horrorizado que hubiera épocas en que la mujer vivía así, que las clases sociales estaban tan distanciadas, que se abusaba tanto, que el mundo rural era tan duro y tan inculto. Haría otra lectura. No se me hubiera ocurrido de ninguna manera pensar que estaban dictando unas normas, ¿no? ¿No es posible que se haga una interpretación según la época? Creo que tiene usted razón, absolutamente, sí. Y posiblemente, seguro, creo yo, acierta usted cuando dice que en su época se vería quizá como una advertencia de lo que no hay que hacer, pero también se vería como un aviso de la brutalidad en la que se vivía en el mundo rural. La prueba fue el escándalo que promovió, que la hizo a la obra, al monólogo dramático irrepresentable y que evitó que se publicara hasta los años 60 del siglo pasado, que la editó Jaume Miracla, editó el monólogo de Catarina Albert. Por cierto, en fin, superado esto no está porque a medida que hablabas, justo yo me estaba acordando todo el rato de la novela de Najat El Hachmi, L'últim patriarca, donde el personaje se parece mucho al padre que aparece aquí, en la infanticida, y esto pasa en Cataluña, en Vic, en una familia marroquí, pero en Cataluña hoy en día, ¿no? Más. Bueno, si no hay intervenciones, voy a hacer yo una pregunta. Yo no estoy tan convencida justo de que este texto sea unívocamente, tenga un mensaje unívoco de sumisión a las normas patriarcales, porque creo que sí que dice que la mujer que no se somete a la norma patriarcal va a ser duramente castigada, pero al mismo tiempo yo creo que es una crítica a esa norma patriarcal, para empezar por el hecho de que pone el foco en la mujer y en lo que le ocurre a la mujer, ¿no? Por ejemplo, yo para mi conferencia sobre el Quadern Gris estoy viendo si hay alguna alusión a este tema que encuentro muy presente en la literatura escrita por mujeres, que son los embarazos ilegítimos y qué pasa con ellos. Y, por ejemplo, esto aparece mucho en otra novela de Víctor Català, Un film, que estuviste a punto de hablar sobre ella.
Y, por ejemplo, en el Quadern Gris la única referencia que podría haber es cuando Pla habla de una criada que es criada en una pensión, en una casa de despeses, y dice que tots els dispesers empaiten frenéticamente la miñona. Y yo pienso, bueno, esta mujer probablemente, o sea, si accede a los requerimientos de los pensionistas estos, es posible que se quede embarazada, pero esto está fuera del ámbito de lo que nos cuenta Pla. Y en cambio, Víctor Català se centra en ella, y ya este solo hecho de darle el protagonismo a una mujer y de explicar lo que les pasa a las mujeres, a mí me parece que ya cuestiona la invisibilidad de las mujeres en el patriarcado. Pero, en fin, en realidad no era una pregunta. ¿Tenéis alguna pregunta? Quizá, si quieres, puedes hablar un poquito de un film. No. Voy a contar un cuento, otro cuento de Víctor Català para hablar de esto que tú estás diciendo. Evidentemente, Víctor Català centró su obra fundamental en la mujer, en mujeres. Que, por cierto, todas se llamaban de un modo parecido. Por ejemplo, la protagonista del infanticida se llama Nela. Quiero recordar que la protagonista de Solitud se llama Mila. Y hay un cuento que se llama Parricidi, que está incluido en Dramas Rurals, en un libro, el primer libro de cuentos que publicó Víctor Català, Dramas Rurals, que la protagonista se llama Lena, se llama casi igual que la protagonista del infanticida. Ese cuento, bueno, antes acabas de hablar de Josep Pla, y Josep Pla decía que Caterina Albert, si le quitaba el costumbrismo, el naturalismo y lo que él llamaba sociología artístico-recreativa, si le quitabas todo eso, se convertía en una estupenda escritora de novelas policíacas. Entonces, en Parricidi, bueno, hay que pensar, yo cuando leí esta frase dije, pues sí, pero hay que pensar en novelas policíacas no a la manera de Agatha Christie, ni siquiera a la manera de los americanos, claro, mucho menos a la manera de Hammett o de Chandler o incluso de Mickey Spillane, no, que era casi tan bruto como Caterina Albert en las cosas que contaba. Pues no sé, sería una escritora como Patricia Highsmith, una cosa así. Por ejemplo, el cuento Parricidi es un cuento policíaco magnífico, también centrado en una mujer que solo aparece en el cuento como víctima de un asesinato. Esta mujer está casada y tiene un niño. Cuando el marido se va a la taberna a emborracharse, Lena recibe la visita de uno de los varios amantes que tiene, que se llama Pau. Pau, en un ataque de celos, la mata, la estrangula y la cuchilla, y la deja en la cama en un reguero de sangre, encharcada de sangre. El niño se acuesta al lado de su madre y pasa la noche al lado de su madre, y por la mañana, ya cuando está amaneciendo, vuelve el padre de la taberna, borracho perdido, se llama Falet, el padre, y se acuesta al lado de su mujer sin darse cuenta. El niño se despierta, toca la sangre y empieza a pintar toda la casa con los dedos de sangre, empieza a hacer... Y luego sale y le dice a las vecinas que su madre no se despierta, un poco como el cuento de los hermanos Grimm, el niño que se quedó dormido sin cabeza. Entonces sale y le dice a las vecinas que la madre no se despierta, y las vecinas entran y ven a la mujer muerta, la pobre, y al marido encharcado en sangre, todo manchado de sangre, la camisa, las manos, todo en la cama. Llaman inmediatamente a la Guardia Civil y se llevan al padre. El padre al que acusan
todas las circunstancias de haber sido el asesino. Pero hay una prueba, ha quedado una prueba de quién es el verdadero asesino. Al huir por la ventana el asesino se rompió la camisa y se quedó un trozo de camisa en la ventana manchado de sangre. Ahí estaba la prueba. Y aparte ha dejado la huella en el camino de sus zapatos llenos de sangre. Ahora, ¿qué pasa? El niño sale, se pone a jugar borrando las manchas del camino, coge además un pedazo de tela que se encuentra en la ventana, que es la prueba de que el asesino no es el padre, y se va jugando con él, como si fuera una bandera, con el pañuelo lleno de sangre. Al marido, evidentemente, ya no lo puede salvar nada. Se lo llevan a la cárcel y ahí termina el cuento. El cuento se llama el parricidi, pero ¿quién es el parricida? El parricida es el niño que destruye todas las pruebas que podrían haber salvado al padre. Yo creo que Patricia Jaime no hubiera escrito un cuento tan bueno y los hermanos Grimm tampoco. Dios mío. A ver. Gracias, Justo, por hablar de literatura y hablar de la vida, sobre todo, que es de lo que trata la literatura. Si me lo permites, te cuento un cuento. Un cuento de alguien que le cuenta un cuento y acaba pagándolo ante la ley. El narrador de ese cuento soy yo y lo escribí y se lo mandé a mis hijos cuando tenían apenas 3, 4 años. No leían apenas, por lo tanto, lo que hice fue dibujarlo. Yo vivía en Londres, ellos vivían acá. Ese cuento reapareció en mi vida al cabo de 3 años o 4 ante un tribunal. El tribunal eclesiástico ante el cual yo era acusado de todo lo que se puede acusar a alguien para poder quitarle la patria potestad y la perdí ahí. El cuento es el siguiente. Había una vez unas niñas en un colegio de monjas y la monja era muy cruel. Las maltrataba, las ponía cara a la pared y las castigaba sin ningún motivo. Al final del cuento, que era una viñeta de un folio solamente, las niñas se rebelaban y saltaban sobre la monja que estaba tendida en el suelo y la pisoteaban. Con lo cual se demostraba que yo no podía ser un buen padre cristiano para mis hijos, cosa que era evidente, yo ya sabía. Estoy de acuerdo con el obispo. Simplemente que me lo hubieran preguntado. De todas formas, y es cierto que contar historias tiene relación con la ley, yo traduje hace poco, hace un par de años, unos cuentos de los Grimm traducidos al inglés y luego traducidos al español, que era un disparate, pero me apetecía mucho traducirlos porque los conoces mejor y los lees con lupa. Más allá de lo legal, o además de lo legal, y además de la posibilidad de que un cuento tenga un sentido a finales del XIX y tenga otro, como decía ella, ahora en el siglo XXI. O más allá de que se traten también, por ejemplo, las mujeres escribían sobre los temas que los hombres tenían no prohibido contar, sino siquiera pensarlos, porque era eso, ¿no? Digamos, la literatura lo que hace es construir realidades, además de juzgarlas. Y en los cuentos de Grimm y en todas estas crueldades que has contado con tanta gracia toda esta tarde y que ha hecho nuestras delicias y nos ha hecho reír, hay también otra cosa, digamos, que estaría como por debajo de todo eso, ¿no? Que sería más psicológico. Serían los problemas del deseo, las fantasías, estas madres devoradoras que tienen todos los psicóticos, que están siempre amenazando con comerte, que están en los cuentos de los Grimm. ¿Tú crees que son incompatibles este mundo de la literatura como algo que establece las leyes, te dice lo que has de hacer, lo que está prohibido, lo que está aceptado, y esa otra capa a la que yo me refería ahora? No, yo creo que son complementarias. Yo creo que precisamente la literatura alcanza una función legal precisamente porque inventa mundos y tiene que dotar a esos mundos de reglas. Un mundo es una especie de juego, el círculo mágico del que hablaba Huizinga
un círculo cerrado en el que rigen determinadas reglas, un mundo especial en el que se juega como puede ser o una misa o también un tribunal o la representación política en un parlamento, etcétera. Son mundos cerrados donde se celebran con determinadas reglas una serie de actos que configuran ese mundo. Y la literatura lo que inventa es, cada vez que nace una obra, lo que está creando es un círculo mágico, un mundo especial en el que las cosas obedecen a una serie de reglas. Y precisamente por eso, por ese nivel fantástico o esa dimensión fantástica, inventora, imaginativa de la literatura, precisamente por eso, porque inventa mundos, inventa normas a las que se atienen esos mundos, igual que un juego se atiene a un conjunto de reglas determinadas. Sí, hola. Bueno, a mí es que me ha encantado esta visión de la literatura en relación con la producción de normas. Claro, yo soy jurista, entonces eso evidentemente me ha llevado a pensar bastantes cosas en las que no había caído. Yo nunca había leído los cuentos desde este punto de vista. Pero es que me has destrozado algo que siempre explico y que te quiero preguntar a ver si es verdad que me lo has destrozado o no. Y es que cuando estás explicando cómo se produce el derecho y cuáles son sus destinatarios y de qué manera va evolucionando a partir de ciertas conquistas sociales, etcétera, claro, siempre hay algo que sale y es el empoderamiento jurídico de las mujeres. Y claro, cuando yo explico esto, pues siempre les digo a mis estudiantes, es que antes no podían ir a la universidad, no podían hacer esto, no podían hacer lo otro, etcétera, etcétera. Incluso algunas pues tuvieron que firmar como hombres para no sentirse rechazadas, para no tener problemas. Y yo ponía como símbolo de estas mujeres que se atreven a cambiar su identidad para decir aquello que como mujeres no pueden decir y por lo tanto son heroínas desde el punto de vista jurídico, pues precisamente una de ellas siempre cito a Víctor Català, bueno, también cito a otras, pero a ella también. Entonces, claro, resulta que según esta visión no está quebrantando las normas, sino que precisamente lo que quiere hacer es reforzarlas, porque obra mal y la castigan. Entonces, a ver, ¿es heroína o no es heroína? Es decir, ya no voy a saber si la voy a poder poner como ejemplo de alguien que hace avanzar en lo que es el cambio social o si lo que ha pretendido en este monólogo es afianzar las normas sociales de la época. Ahí es donde tengo yo mi contradicción en este momento. Bueno, cuando yo estaba leyendo La infanticida, me parecía un texto antipatriarcal, totalmente antipatriarcal. Y de pronto, meditando sobre lo que iba leyendo, me di cuenta de que no era antipatriarcal, sino que participaba de la mentalidad patriarcal de su época. Yo creo que eso es inevitable, porque queramos o no, estamos respirando el aire de este mundo sin darnos cuenta. Estamos aquí, no somos conscientes que respiramos el aire de este mundo, pero es lo que respiramos y eso es lógico. Ahora, lo extraordinario de la literatura es que plantea antítesis, plantea contradicciones, plantea paradojas. Porque leyendo este monólogo en el que uno dice, está asentando las enseñanzas del padre, evidentemente desobedecer al padre ha provocado un desastre, pero al mismo tiempo te hace pensar, ¿puede ser estar bien un orden tan brutal
que promueve tanta brutalidad por parte de uno y de otro, la brutalidad terrible del padre, la felonía innombrable del amante, la locura de Nela porque no puede soportar esa tensión en la que se ha visto metida por las circunstancias, como decía Catherine Albert. Entonces, eso es lo bueno de la literatura, que estamos ahora discutiendo sobre esto, que estamos descubriendo contradicciones que cuando no lee uno el monólogo y simplemente se lo cuenta o lo lee superficialmente, no ve, pero si se pone uno a pensar y a darle vueltas, termina teniendo la discusión que nosotros estamos teniendo ahora y seguimos teniendo dudas después de tenerla, que es también lo bueno que tiene la literatura, que nos hace dudar sin parar. Bueno, es una buena manera de clausurar esta frase, a menos que tengan ustedes alguna otra pregunta, ¿no? Pues entonces, nada, muchísimas gracias, Justo, por esta conferencia y a ustedes por su asistencia y su interés.